La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, hoy tenemos preparado un súper programa. Justamente vamos a abordar uno de los temas que no se toca mucho o no se habla mucho dentro del ambiente, ¿verdad? Que justamente, por supuesto que nosotros lo hacemos desde una perspectiva histórica. Vamos a hablar de la formación de los partidos políticos en Paraguay. Obviamente estoy hablando de los partidos políticos tradicionales, sus orígenes, que por supuesto es un tema que se tiene que conocer, que tenemos que analizarlo. Bueno, justamente también hoy traje mi libro que traduje del francés con relación a la conspiración del año 1868. Justamente este libro se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia y está titulado como Una pregunta del derecho de gentes, Monsieur Washburn y la conspiración paraguaya, publicada en la Imprimerie de Dubuisson y Compagnie de París en el año 1868. Bueno, este libro lo pueden encontrar en librerías de La Paz sobre Manduirá entre 15 de agosto y Oleari. Pero hoy vamos a estar sorteando aquí. Me tienen que escribir al WhatsApp de la radio al 0994 44 10 20. Repito, 0994 44 10 20 y ya están participando de este super libro. Obviamente, no soy yo la autora de este material, solamente hice la traducción del francés al español. Bueno, ¿por qué es importante analizar los orígenes de nuestros partidos políticos? La conquista del poder cultural es previa a la conquista del poder político y esto se puede lograr con una acción concertada de los intelectuales, ¿verdad? Intelectuales, yo los llamo los famosos intelectuales orgánicos, justamente infiltrados en algunos lugares claves. Y bueno, lamentablemente nosotros tenemos que saber que tenemos más de siglo y medio donde se nos ha bajado la línea, pero justamente este programa de la 1020 AM Radio Ñandutí es como una suerte de trinchera donde estamos absolutamente todos los interesados en revisar nuestra historia, en decir, bueno, hasta aquí nos mintieron, a partir de acá, cuáles son los hechos reales y analizarlo dentro de un rigor, desde un proceso enmarcado en las ciencias pretéritas. Bueno, justamente hoy vamos a estar, y bueno, obviamente que el pueblo que no proyecta su cultura tiende a desaparecer. Entonces analizamos este tema, ¿verdad? Escríbanme, ya saludo a todos los que están siguiendo la programación por mis redes sociales también, pero escriban al WhatsApp de la radio porque no es suficiente que me escriban en las redes sociales, ¿verdad? David, querido, David, ¿puedes hacerme un favor? Está un poquito alto mi retorno, si me podés aquí regular, porque me escucho con un cierto eco, ¿verdad? Me confunde más. Cuando puedas, querido David. Empezamos, aquí está, ¿verdad? Empezamos este tema tan importante. Vamos a hablar de Caxias. Tenemos que centrarnos, gracias, en el año 1869,
Porque en el año 1869 se da una puja por el poder político en el Paraguay. Nosotros tenemos que ubicarla a Francisco Solano López, que estaba haciendo la última de las campañas de la guerra de la Triple Alianza, justamente la campaña de las cordilleras, tratando de defender palmo a palmo nuestros territorios, y en esa circunstancia se daba una puja de poder. ¿Pero por quiénes? Por los conocidos legionarios, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar un poco de ellos, vamos a tratar de conocerles, ¿verdad? Y cuáles fueron sus acciones, qué hicieron para quedarse con el gobierno político, qué le dijeron o qué aceptaron de los aliados para que cierta claque, cierto grupo de personas quede en el poder del Paraguay. Bueno, sabemos que Caxias ya un 12 de enero pidió ser relevado, no accedió a ese permiso, pero de todas formas, por un problema de salud, él se retira, escribe la orden del día número 272, donde le dice a su ejército, bueno, ustedes se pueden congratular, la guerra ha terminado, lo pelearon justamente por una guerra justa, una guerra sagrada, ¿verdad? Bueno, también quiero enviar, me estaba olvidando, ¿verdad? Tengo dos saluditos importantes que hacer antes de continuar. Primero que nada, le quiero enviar un saludo enorme a nuestro oyente, al general de ejército Manuel Rodríguez Sosa. Querido general, un saludo cordial para vos, y también a un amigo que está de reposo, que se está recuperando, justamente el concejal de Caguazú, Ramón Ovelar. Ramón, aquí te estamos esperando en esta trinchera de la Defensa Nacional, así que a hacer reposo y a recuperarse. Bueno, me olvidé de estos saludos, pero son muy importantes porque son nuestros queridos oyentes del Estridor de las Armas. Bueno, le estaba diciendo que Caxias justamente le congratula a su ejército, porque ellos creían que estaban, bueno, por lo menos es lo que de la parte brasileña decían, bueno, que es una causa justa con el tema de López, que era una suerte de tirano, bueno, pero nosotros sabemos que eso es una mentira. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar a analizar cómo dan los primeros pasos en la política nacional el año 1869, y quizás tengamos el tiempo hoy de entender la repercusión actual de esta conformación política. Si en televisión, por favor, pueden poner la imagen de Fernando Iturburu Jordan, por favor. Bueno, él era a esa altura, en el año 1869, tenía un rango militar de coronel de la Legión Paraguaya. ¿Quiénes son la Legión Paraguaya? Sabemos que en la época tanto del doctor Francia, pero masivamente, quiero hacer siempre esta aclaración, masivamente en el gobierno de don Carlos Antonio López, vamos a decir la élite alta, los patricios asuncenos que quedaron fuera del poder político, específicamente los de Cut, los Machaín y otros, se agrupan en Buenos Aires. A partir del año 1851 ellos ya hacen un pedido, una carta, tenemos nosotros una carta rosa pidiendo que se haga una invasión al Paraguay. Es decir, esta gente siempre quiso que exista una guerra para sacarlo del poder político. Estamos hablando de 1851, estamos hablando de don Carlos Antonio López. Es decir, este tema no era una fijación solamente hacia Francisco Solano López. Ustedes tienen que saber que todos estos hombres que luego quedan en el poder político paraguayo tenían problemas con los López, ¿verdad? Y por supuesto tenían problemas con el doctor Francia por esta defensa a la nación que estaban encarando estos hombres, ¿verdad? Entonces volvamos. Aquí tenemos en pantalla, por supuesto, tienen que, para poder ver todas estas imágenes que voy a estar presentando y también los documentos, tienen que mirar el canal, conectarse al canal 17 de Tigo Star. Bueno, Fernando Iturburu, a esta altura 1869 coronel, fue quien propuso el nombre del general Juan Andrés Gelli y Oves, justamente después de Lomas Valentinas, o Itaibaté, como nosotros le conocemos, ¿verdad? Justamente hijo de un paraguayo, Juan Andrés Gelli y Oves, pero nada más que él nació en Buenos Aires, se retiró del ejército para tratar de conseguir este puesto político. Es decir, para que el general Juan Andrés Gelli Oves sea el encargado, sea el electo por las fuerzas aliadas para ser una suerte
de gobernador provisorio en el Paraguay. Nosotros, Jordan, ponemos la foto de la siguiente imagen de Juan Andrés Gelle y Oves para que la gente lo vaya a decir. Es una parte que no se los identifica mucho a estos personajes, pero por eso quiero tratar de ser lo más didáctica posible para que puedan entender. Aquí le tenemos en pantalla a Juan Andrés Gelle y Oves, ¿verdad? Hijo del paraguayo Juan Andrés Gelle, que fue como el encargado de negocios ante el Imperio del Brasil allá por el año 1846 hasta 1850, ¿verdad? Y bueno, tuvo un hijo que nació en Buenos Aires y bueno, y que fue mano derecha del gobierno argentino durante la Guerra de la Triple Alianza. Entonces, él pensaba que por ser hijo de un paraguayo, iba a poder quedarse en ese puesto y ser el gobernador provisorio del Paraguay. Obviamente que su candidatura causó mucho desprecio entre los paraguayos, propiamente dicho, y también entre los paraguayos que estaban en Buenos Aires. Es decir, su candidatura es como que no quedó muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender a esta altura es que la Legión Paraguaya, bueno, realmente ellos en el año 1851, al grupo de hombres que conformaban, que después nosotros lo conocemos como legionarios, ellos eran una asociación de hombres libres que estaban divididos en dos bandos posteriormente, ya en el año 1869, ¿verdad? Entonces, el brazo armado de esta asociación libre, de hombres libres de la República del Paraguay, con el artículo 7 en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, ellos asumen el nombre de Legión Paraguaya, es decir, son el brazo armado de esta asociación que ya se fue conformando, que ya estuvo trabajando, hacían propagandas tremendas contra el gobierno de don Carlos Antonio López y por supuesto que empezaron a cargar las tintas mucho más fuerte durante el gobierno de Francisco Solano López. Pero en el año 1869, entre ellos, como la puja por el poder del Estado, fue grande, entonces ellos se dividen, se separan. Por un lado estaba un grupo de legionarios que estaba liderado justamente por Iturburu. Iturburu es el que solicita justamente a los argentinos, ¿verdad?, el establecimiento o la conformación de un triunvirato provisorio. Es decir, Iturburu, el coronel Iturburu, coronel de la Legión Paraguaya, unida a nuestros enemigos por el artículo 7 del Tratado Secreto, es el que le solicita a los argentinos, bueno, señores, por favor, establezcan aquí en Paraguay un gobierno que sea un triunvirato y que sea un triunvirato provisorio, obviamente donde él, Fernando, el coronel Fernando Iturburu, pretendía ser la cabeza de este gobierno. Bueno, entonces hizo muchos movimientos, ¿verdad? Hizo firmar una serie de pedidos, una serie de notas por toda su camarilla para mostrar su cierta aceptación, su cierta popularidad inexistente, que no tenía, el tipo no tenía esa aceptación, ¿verdad? Bueno, ese era un grupo. La cabeza visible era entonces Iturburu. El segundo grupo estaba encabezado por Juan Francisco de Cud, ¿verdad? Nosotros, a los decucistas, este grupo de legionarios, después nosotros los vamos a conocer como los decucistas. Ellos querían comicios entre los repatriados y a los que ya dejaron de pertenecer al ejército de López. Bueno, ¿cómo le podemos denominar a la gente que en un momento determinado estuvo defendiendo la patria, ¿verdad?, que estuvo dentro de la línea de defensa encabezada por el presidente de la República, mariscal de ejército Francisco Solano López? Luego lo traicionan, se bajan del barco, ¿verdad? Es así de simple. Y bueno, y pasan a la vereda de enfrente, ¿verdad? Pasan a unirse a estos dos grupos, ¿verdad?, a los iturburistas, podríamos decir, por un lado, y a los decucistas por el otro lado. Bueno, pero cuando vos abandonás una causa para integrar otra, obviamente que dejás de ser un lopista para diferenciarle a la gente que le seguía al mariscal López y pasás a conformar y sos un neolegionario, ¿verdad? Entonces,
Esa es la parte donde en los libros de historia no está muy ajustado eso y le siguen llamando los hombres que seguían a López. No, señor. Cuando ya abandonás la causa, ya dejás de seguir y te unís al bando de enfrente, al bando que estaba aliado con nuestro enemigo, vos dejás de ser lopista y sos un nuevo legionario, ¿verdad? Así de simple. Entonces, es bueno justamente hacer esta revisión y llamarle a las cosas por su nombre, como tienen que ser, ¿verdad? Porque nosotros, obviamente, nosotros no nos vamos a meter en temas políticos actuales, porque ese no es el objetivo de este programa. Nosotros tenemos que tener una mirada histórica de cómo se conformaron los partidos políticos, que es algo totalmente diferente desde una mirada científica. Bueno, entonces, las reuniones de los iturburistas y los decucistas tuvieron una fuerza a partir del 16 de enero del año 1869. ¿Qué pasaba en nuestro país el 16 de enero del año 1869? Estamos hablando de la ocupación de nuestra capital, estamos hablando de saqueos, de violaciones, llevaban en bolsas cosas de los paraguayos, vajillas, porcelana, madera, ventanales. No se salvó nada, ni siquiera hasta los cementerios fueron profanados. Todo eso que nosotros sabemos ocurrió en el mes de enero del año 1869 y no solamente llevado adelante por las fuerzas aliadas. Es decir, pero profe, me pueden preguntar algunos, ¿verdad? Me hago una pregunta retórica. Profesora, pero los argentinos no participaron del saqueo y fueron los soldados del ejército brasileño. En cierta forma les puedo responder que sí, pero también en otras les puedo decir que no fue tan así. Es decir, el saqueo, el tocar los bienes ajenos de los paraguayos sí efectivamente fue llevada adelante con una supervisión de la cabeza del ejército de Brasil, pero por más que justamente Emilio Mitre se haya quedado más o menos hacia la zona, para que podamos ubicarnos, hacia la zona de Trinidad, aunque ellos no fueron a sacar el saco en sí, bueno, las embarcaciones argentinas fueron las que llevaron todo lo rapiñado, porque no le vamos a llamar a eso botín de guerra, a eso le vamos a llamar como corresponde, una rapiña es lo que hicieron, y fue subastado, por supuesto, en Buenos Aires, y el dinero que salió de todos los bienes rapiñados del Paraguay se repartieron entre justamente los 3 estados coaligados. Y vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Bueno, le estaba diciendo que mientras estaban rapiñando nuestra capital, el 16 de enero empezaban a reunirse. Los iturburistas, por ejemplo, a ver, si conocen el microcentro de Asunción, les voy a dar la dirección para que puedan ubicarse donde ellos hacían sus reuniones para planificar cómo quedarse con el poder político en la casa de Felipe Recalde, ¿verdad? La casa de Felipe Recalde estaba sobre la calle Benjamín Constant y 14 de mayo. Benjamín Constant vendría a ser esta paralela a la calle actual que hoy conocemos como Paraguayo Independiente. Entonces, Benjamín Constant, esquina 14 de mayo, ahí estaba la casa de Felipe Recalde y todos los iturburistas estaban ahí presentes reuniéndose para ver qué podían hacer, cómo caerles bien a los aliados, esa es la verdad. Y por el otro lado estaba el otro grupo legionario que disputaba también el poder, que quería acceder al poder, los decucistas, que se reunían en la casa de los Decut. La casa de, Asunción Supercentro todo el mundo conoce, ¿verdad? Lo que estábamos por el microcentro de Asunción. La casa de los Decut estaba sobre Oliva, entre 14 de mayo y 15 de agosto. Es decir, lo que querían hacer ambos eran inutilizar los planes del primero, inutilizar los planes del segundo, propio, ¿verdad?, de una campaña política y de una puja por el poder político. En la reunión, por ejemplo, de los iturburistas, ahí empezaron ellos como que a digitar ciertos nombres. Es más,
hicieron una suerte de sorteo para formar el triunvirato, ¿verdad? El futuro triunvirato. Entre ellos hicieron el sorteo a ver quién podía ser, ¿verdad? Y bueno, imagínense que en este sorteo uno de los beneficiados, ¿verdad?, que cayó su nombre, era el señor Benigno Ferreira, ¿verdad?, que se presenta Benigno Ferreira en el lugar ahí sobre Benjamín Costán, donde se reunían los ituruguristas, y exclamó el tipo: pero esto encierra una infamia para la patria, dice Benigno Ferreira, ¿verdad?, escandalizado por cómo se estaban manejando la cuestión, que los sorteos, ¿verdad? Y bueno, pero esto es una infamia para la patria, dice justamente Benigno Ferreira. ¿Por qué dijo esto, verdad? Justamente lo que le escucharon, que se quedaron así. Bueno, fue arrestado Benigno Ferreira por los brasileños porque sus propios compañeros, los ituruguristas, lo denunciaron como lopista y que era una suerte de espía, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él dijo lo que pensaba, ¿verdad? Bueno, esto es una infamia, lo que ustedes están haciendo es una conspiración, es una infamia para la patria. Bueno, lo denuncian de lopista porque vos no podías ser lopista. A partir del año 1869, si vos querías subsistir en el Paraguay, no podías estar a favor de López. Y justamente para legalizar eso, ya vamos a llegar ahí, el triunvirato provisorio, ¿cuántos días? ¿Cuántas horas? 48 horas después de asumir el gobierno, redactan 3 decretos, entre ellos el decreto que permitió el asesinato del mariscal López en Cerro Corá, cosa que la gente no sabe. La gente cree que ese famoso decreto, no sé, ¿escuchaste alguna vez ese que dice que López es declarado enemigo de la humanidad, ¿verdad? Desterrado del suelo patrio? Y la gente cree que eso es un escrache social nada más para López. No. Cuando utilizaban esos términos, porque López no fue el primero dentro de la historia que tuvo esa suerte de decreto encima, sino que muchos políticos a lo largo de la historia, no solamente paraguaya, sino vamos a hacer de una historia mundial, los que tenían ese tipo de decretos era para poder asesinarlos. Eso es algo que hay que entender claramente, y en Cerro Corá, por supuesto que las fuerzas aliadas tenían ese decreto y por supuesto por ende López fue asesinado. Bueno, pero antes de llegar ahí, les decía que Ferreira fue denunciado como lopista. Lo arrestan, ¿verdad? Entonces es como que el ánimo entre los dos bandos, recuerden que estamos hablando de los ituruguristas y los decusistas y los que se están prendiendo recién al canal 17 de Tigo Star, los que están escuchando también la programación por la radio. Estamos recién en el año 1869 y ya está pasando toda esta crispación dentro de estos hombres que querían gobernar nuestro país. Bueno, entonces lo que trataron de hacer es que trataron de congeniar. Bueno, estamos dentro de la misma causa. Luchamos por un mismo ideal. No sé cuál sería el ideal del legionario, me van a tener que disculpar, esto ya es una opinión muy personal, ¿verdad? Y bueno, entonces, tanto los ituruguristas como los decusistas intentaron, minimizar los roces para tratar de conformar un triunvirato integrado por estos dos bandos, ¿verdad? Entonces, para hacer esto se reúnen en la casa de Felipe Recalde justamente los días 24 y 25 de enero del año 1869. Estaban todos los decusistas, estaban todos los ituruguristas, menos, por supuesto, Benigno Ferreira, que fue tildado como una suerte de espía, y también se hizo el ofendido, el coronel Ituruburu, ¿verdad? El paraguayo unido a la legión, al ejército argentino para luchar contra sus propios compatriotas. Fernando Ituruburu se hizo el ofendido, pensó que le iba a resultar esta táctica de hacerse el ofendido y que, bueno, nadie ni le extrañó, ¿verdad? Por supuesto, estaban dentro de una puja por el poder y cuanto menos gente está presente, inclusive mejor, ¿verdad? Entonces ese día 24, ahí le tenemos al señor, ese es Cándido Vareiro, es un personaje que va a entrar también ahora mismo, vamos a hablar de él.
El 24 de enero del año 1869 decidieron acompañar el pedido de un gobierno provisorio y justamente ahí a Cándido Bareiro, que lo vemos nosotros ahora en imagen, él llega a Asunción en febrero del año 1869. Tenemos que saber que Cándido Bareiro fue nada más y nada menos que el ministro encargado de negocios de la legación paraguaya acreditada en Londres y París antes y durante la guerra de la Triple Alianza. ¿Se imaginan, señoras y señores? Estuvo al servicio de los López y bueno, por supuesto, al llegar acá vemos que le fue bastante fácil justamente traicionar la causa paraguaya y ponerse enfrente de la vereda con los legionarios. Bueno, aquí en este punto vamos a tratar de analizar lo que tienen que entender es que no existían estas diferencias que hoy en día, verán, en nuestros partidos tradicionales obviamente son diferencias muy marcadas las que tienen tanto el Partido Liberal como la Asociación Nacional Republicana, obviamente que hoy en día es otra la cuestión, pero nosotros, como te estoy repitiendo, estamos mirando el origen, ¿verdad? Desde la mirada histórica. Entonces, en el año 1869, gente, no existían unas diferencias ideológicas entre estos bandos. Es decir, los legionarios se dividieron para obtener el poder y los beneficios, pero todos estaban alineados, si vamos a decir a una ideología, a la ideología de los aliados, de los países que se aliaron para traer una guerra al Paraguay. Estamos hablando de un liberalismo de ese momento. Quiero que se entienda que cuando yo hablo de liberalismo no me estoy refiriendo a ningún partido político, sino me estoy refiriendo a toda una corriente de pensamiento filosófico, algo sociológico, que por supuesto que impregna en todas las expresiones del poder nacional. Pero no estoy hablando de un partido político. Es importante que ustedes tengan esto claro. Entonces, Cándido Bareiro era un hombre que se movía muy hábilmente en esos días y por supuesto que logró la adhesión de estos hombres que en su momento lucharon al lado del mariscal López, ¿verdad? Pero que se bajan de la carroza del perdedor y se suben al vencedor. Los exlopistas, podríamos decir, nuevos legionarios, ¿verdad? Y como él se manejaba bien entre estos bandos, ¿verdad? Pero le tenía en su camino a un personaje que como que le trabó su crecimiento, su candidatura, ¿verdad? Justamente a los de CUT, a la familia de CUT. Cándido Bareiro tenía muchos roces con los de CUT, ¿verdad? Justamente los de CUT eran los portavoces de los argentinos que hablaban de que en los discursos políticos durante el mismo desarrollo de la guerra estaban hablando de las innovaciones, de la reforma que había que hacer en el Paraguay, ¿verdad? Y toda esa suerte de discursos, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que entender es que este triunvirato que nosotros, es decir, que el Paraguay tuvo básicamente el 15 de agosto del año 1869. Ya acá se están preparando para enviarme una pausa. Así, maléficamente se manejan aquí atrás. Están tocando el cartelito para decirme, profe, ya nos vamos a un corte. No les veo todo. Es decir, las intenciones, gente, se ven lejos, ¿verdad? Se ve. Bueno, quiero decirles nomás que sí se ve. Bueno, prometo después leer los mensajes del WhatsApp, ¿verdad? Y bueno, les estaba explicando que sí, efectivamente, este gobierno fue diseñado a la medida del imperio del Brasil y no a la medida de los aliados o de los argentinos. Y eso vamos a analizar qué es lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, en el mes de febrero, entre mediados de febrero hasta
y marzo de 1869 es que se realizan reuniones y una asamblea popular. Esta asamblea popular fue realizada un 31 de marzo, justamente el año 1869, y participaron en total 335 compatriotas. Estos compatriotas prójimos que participaron en esta asamblea del 31 de marzo fueron gente arreada, gente obligada a estar presente en esa asamblea. Imagínense la situación tan difícil. Es decir, bueno, a mí no me da la imaginación una guerra tan grande, una guerra tan cruel, ¿verdad? Y que para que tenga cierta legalidad esta asamblea de estos hombres, nuestros pobres compatriotas de varias ciudades fueron arreados para que tenga un cierto aire de legalidad lo que esta gente estaba haciendo. Bueno, finalmente se lleva adelante la asamblea del 31 de marzo, ¿verdad? Y es donde se puede ver como que una primera conformación de un primer grupo político. Por eso es muy importante el año 1869. Este grupo político del Paraguay tuvo la denominación de el Club Unión, ¿verdad? Bueno, obviamente en el Club Unión el líder fue Cándido Bareiro, ¿verdad? Que representaba, podríamos decir, a un sector un tanto más conservador, ¿verdad? Finalmente Iturburu, ¿se acuerdan que yo les dije que Iturburu se hizo el ofendido, que no estuvo participando en algunas reuniones? Bueno, se tuvo que unir el coronel Iturburu de la Legión Paraguaya, se tuvo que unir a uno de estos grupos políticos y finalmente se unió a Cándido Bareiro y le cede el liderazgo a Bareiro, ¿verdad? Porque Bareiro era un hombre ya de más experiencia y por supuesto que pudo justamente, bueno, llega la pausa, me tengo que ir a la pausa, 32 minutos, y pudo ser el líder de los famosos ituruburistas. Bueno, me voy a una breve pausa y enseguida continuamos con más historia aquí en el Estridor de las Armas. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por Ñandutí.